tardes, mi nombre es López García Jimena Saraí y la lectura que me tocó es acerca de si el hombre es lobo o cordero. Primeramente se habla acerca de que los corderos son fácilmente de persuadir, es decir, si tú les dices algo, ellos lo siguen. Entonces, pues por eso se cree que el hombre es un cordero. Pero después se pregunta, o sea, hace un cuestionamiento acerca de cuál es la diferencia entre la vida de un cordero y la de un hombre. Y es que nuestra vida ha sido creada a base de sangre, de muchas guerras o cosas así. Y entonces menciona la lectura a Hobbes, que decía que el hombre es como un lobo. ¿Por qué como un lobo? Porque somos muy dados a exterminar cosas o a ser agresivos. Entonces, por eso dice eso. Sin embargo, después pone de ejemplo a Stalin y Hitler, que fueron asesinos, y entonces a ellos se les ve como lobos. Y dice que entonces puede haber que seamos todos corderos, pero también hay excepciones, y esos son los lobos. Y eso lo dice porque dice que en la humanidad, o todos, tenemos bastantes oportunidades de ser agresivos, o de ser sádicos, o de hacer cosas malas, pero pues no los hacemos, y incluso en varios casos repugnamos esos actos. Y es por eso que pues quizás solo sean excepciones. También deberíamos de poner sobre duda en cuestionamiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Finalmente. Después empieza a hablar un poco de que quizá, o sea, no somos lobos, y aunque seamos corderos queremos imitarlos, o sea, queremos ser como ellos, y por eso es que obedecemos todas las cosas. Después empieza a hablar acerca del Antiguo Testamento y decía que la acción de Adán cuando comió la manzana en el Antiguo Testamento no está visto tal cual como un pecado, sino como algo que fue dirigido hacia su libertad. Y hace una cita que dice: la desobediencia es la condición para el conocimiento de sí mismo por parte del hombre, su capacidad de elegir. Es decir que, o sea, nosotros podemos elegir entre si hacemos, o si somos, más bien, si somos un lobo o si somos un cordero. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento, que quizá no somos buenos o malos, pero tenemos una capacidad de elección hacia la buena vida y los lujos y todo eso, o la elección a seguir lo correcto. Sin embargo, me parece que el cristianismo fue quien mostró esto como realmente un pecado. Y después empieza a hablar la lectura acerca de Lutero, que él fue más radical y que no se dejó llevar como por eso, y tomó conciencia, y así pues impulsó otras cosas para que la mayoría de la población tuviera conciencia, ¿no? También me parece que en el Renacimiento hubo eso. También hace otra cita que voy a leer porque me parece bastante interesante, que es: la creencia en la bondad del hombre fue resultado de la nueva confianza del hombre en sí mismo. Para ser vengativos, para ser lobos, se necesita pasiones de odio, se necesita fuerza, se necesita coraje y ganas de sobrepasar eso, ¿no? Fuerzas psicológicas para, no sé, indignación o cosas así. Y hasta el último de esta lectura, el escritor habla acerca de que hay tres fenómenos. Uno es el narcisismo, el amor a la muerte y la fijación simbiótica incestuosa. Todos estos van a ser más abordados después, pero dice que estas cosas son las tres orientaciones que, cuando se combinan, hacen el síndrome de la decadencia. El síndrome de decadencia es aquel que hace que el hombre mate por ganas de matar, por gusto. Y el contrario de ese es el síndrome de crecimiento, que es el amor a la vida. El otro es el amor a la muerte y este es el amor a la vida. Y pues al final de la lectura dice que pues finalmente cada uno es libre
de elegir qué camino tomar o sea, creo que los síndromes se pueden presentar en cada persona, pero mínimamente, y en muy poquita población se desarrollan totalmente. Y después da paso a la siguiente lectura. Y bueno, en el dibujo que hice quería demostrar como que pues nosotros podemos ser lobos o podemos ser corderos, entonces por eso puedes verlo de la forma que quieras, ¿verdad? Si es un lobo disfrazado de cordero o un cordero disfrazado de lobo. La siguiente lectura habla acerca de los diferentes tipos de violencia. Los diferentes tipos de violencia, primeramente, empieza hablando de la lúdica o juguetona. La lúdica o juguetona abarca lo que es como, por ejemplo, para crear una destreza en el individuo, y su fin no es matar, ni destruir, ni hacer daño. Su fin es pues la destreza. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de alguien que está haciendo como karate, porque pues esa podría ser una violencia lúdica. En la lectura pone como ejemplo la esgrima budista zen. Después empieza hablando sobre la violencia reactiva. La violencia reactiva es aquella que nosotros usamos cuando estamos en peligro de muerte, cuando estamos a la defensiva. Es decir, por ejemplo, si tú ves que a un ratero le está robando algo a una señora, pues tú le golpeas o lo matas o haces algo, ¿no? En referencia a eso, porque es un instinto que sale para defenderte. Y en cuanto a esto, algo que me pareció interesante es que también empieza diciendo que muchos de los poderes más altos, como los políticos o gente poderosa, utiliza la violencia reactiva, es decir, empieza a hacer que las personas se sientan amenazadas, y cuando hacen que se sientan amenazadas, pues actúan en defensa. Y también dice que Hitler lo usó en 1939 para justificar su ataque a Polonia, para que fuera como algo justo. Y de la violencia reactiva se deriva la frustración. La frustración es cuando no quieres algo tanto, pero por ciertas casualidades o cosas no lo logras. Y pues también por eso pues reaccionas con violencia. Dentro de la frustración también puede entrar los celos y la envidia. Después nos empieza a hablar acerca de la violencia vengativa. La violencia vengativa, de la violencia reactiva, su fin tampoco es hacer daño. No es un fin malo, es un fin que es pues preservar la vida. Ninguno, ni este es matar. Y puse pues los corazoncitos por los celos o la envidia, que también puede ser derivado del amor. La violencia vengativa es un poco distinto. Dice de una frase que es Lex talionis, que es ojo por ojo. Es decir, que si tú me haces algo, yo te lo regreso. La violencia vengativa, dice en la lectura, que se desarrolla un poco más durante en civilizaciones con menos recursos o de una clase un poco más baja. ¿Por qué? Porque al ser de una clase un poco más baja no tienen productividad. Y dice que cuando tienes mucha productividad no tienes la necesidad de estar con la venganza. E incluso dentro de esto se puede llegar al narcisismo, diciendo como, es que pobre de mí, o soy muy... es lo que entendí de la lectura, que te sientes como atacado a ti, o sea, sientes como que todo te ataca, y al sentir que todo te ataca también se convierte en cierto narcisismo, y entonces quieres vengarte con gente más arriba o cosas así. Hay muchos ejemplos de la venganza, ¿no? Desprendida de la violencia vengativa empieza el quebramiento de la fe, que no necesariamente es religiosa.
Esto sucede cuando un niño, creo que todo se relaciona desde un niño. Cuando somos chiquitos somos muy vulnerables. Entonces, si por ejemplo tus papás te dicen no mientas, no robes, no hagas tal cosa, y los ves haciendo eso, pues se quiebra algo en ti, no te explicas por qué lo hizo. Y pues al hacer esto empiezan a reaccionar de distintas formas. También puede ser de acuerdo a la fe. Cuando por ejemplo de chiquito se te muere tu mascota o algo, crees que la vida es muy injusta. Y entonces hay varios tipos de reacciones de un individuo al vivir el quebramiento de la fe. La primera es que lo olvida y crece. La segunda es que puede cuestionarse el por qué es así y tomar un poco de venganza, si es contra su madre o contra una iglesia o contra algo así, lo puede hacer. Otra es afiliándose y buscando o esperando un milagro. Y la última, que es la más fea, es intentando entender por qué pasó eso y haciendo que creerse a sí mismo que la vida no vale la pena, que es muy injusto todo. Y pues esto puede llevar a varios tipos de violencia, tanto atentando contra la vida de otros, contra la misma. Y también las dos últimas es la violencia compensada y la sed de sangre. La violencia compensadora. La violencia compensadora habla sobre la impotencia. De acuerdo a esto, tampoco es ninguna es con el fin. Bueno, aquí ya sube un poco de nivel, porque su fin sí puede ser matar o hacer daño. En la violencia compensadora es una impotencia, que por ciertas cosas no puedes realizar algo. Es decir, si tú quieres alcanzar una meta y no sé, correr tantos metros y tú sientes que se te rompe el pie, pues es un sentimiento de impotencia, porque no es algo que tú lo domines. El hombre tiene control sobre ciertas cosas, pero estas cosas tienen un límite, y cuando va fuera de tu límite se causa la impotencia. Y entonces es la violencia compensadora, es un odio hacia algo que no puedes realizar. Y pues esto sí puede derivar pues más violencia más fuerte, esto sí. Y bueno, referente también a lo del semen, se compara con la sed de sangre, a que ambos tienen la finalidad de afirmar la vida. Y la última frase de esta lectura es que nunca vas a terminar de distinguir, o hay una diferencia muy pequeña entre alguien que tiene sed de sangre y alguien que está enamorado de la muerte.